Bueno, muchas gracias por estar, bienvenidos a todos, buenas tardes a el hogar de todos los abogados, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy con el cierre del módulo 2, la clase 9, tengo el honor como consejero de esta casa de presentar a la docente a cargo del curso del día de hoy, la doctora Marcela Patricia Sommer, que es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en marzo de 1988, mediadora, título expedido por el Ministerio de Justicia de la Nación, título de posgrado de especialización para la magistratura expedido por la Universidad Nacional de San Martín, ejercicio de la profesión durante 5 años en estudio jurídico, posteriormente en el año 1994 ingresó a la Justicia Nacional en lo civil, juzgados 63, 61 y 7, secretaria de la Justicia Nacional de Primera Instancia en lo Civil Fuero de Familia, desde julio del 2006 hasta octubre del 2009, interina y efectiva a partir de octubre del 2009, designada prosecretaria letrada interina Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H, desde noviembre de 2011 hasta febrero del 2014, designada juez subrogante en la Justicia Nacional en lo Civil Familia, desde febrero de este año. Profesora adjunta interina en la materia Elementos de Derecho Procesal Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, cátedra del doctor Jorge Kielmanovich. Coordinadora docente de la materia Práctica Profesional 2 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano, Argentina. Docente de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador, en la carrera de especialización en Derecho Procesal. Integrante del equipo académico de Derecho Procesal para la elaboración del Digesto Jurídico Argentino, Ministerio de Justicia y Facultad de Derecho, durante los años 2001 a marzo del 2005. Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Docente invitada de la Escuela de Iniciación Profesional del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal desde el año 2005 y en cursos de perfeccionamiento profesional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Derecho Procesal, de Familia y Civil. Autora de diversos artículos y capítulos de libros sobre temas de derecho civil, de familia y procesal. Disertante en innumerables jornadas sobre derecho de familia y derecho procesal en la ciudad de Buenos Aires y en el interior del país. Previo a darle la palabra a la doctora, quiero pedirle 2 reglas de convivencia, que es la primera, poner el celular en vibrador o apagarlo, así no interrumpimos a la disertante, y la segunda, no menos importante, vamos a dejarla exponer libremente a la doctora dentro de los temas que ya les son conocidos por ustedes en el programa, y si queda tiempo solamente, y la doctora está dispuesta, preguntas al final, a fin de no interrumpir la clase magistral que nos va a dar la doctora Sommer. Ahora sí, doctora. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer estar acá con ustedes, ver algunas caras conocidas por ahí de algún otro curso o jornada. Y agradezco en primer lugar al Colegio de Abogados por la invitación a participar en estos cursos que me parecen sumamente interesantes para todos. Estamos atravesando todos los operadores de derecho esta etapa de la pronta puesta en marcha del nuevo código, y a modo de aproximación voy a exponer respecto de los puntos que tocan en el tema que me fue asignado, que tiene que ver con los procesos de familia en cuanto a sus generalidades y principios, esencialmente, y quizás cuando el código se implemente y se ponga en funcionamiento, algunas de las cosas que hoy decimos se vean desde otra perspectiva, o algunas de las cosas que no decimos porque no se nos genera el interrogante sucedan y haya que continuar buscando respuesta. Lo que resalto de acá es que tenemos que estudiar todos mucho y estar atentos a lo nuevo que se va a ir generando, tanto sea en la doctrina y en algún momento, en lo inmediato, en jurisprudencia, porque esto va a ser todo sobre la marcha. A los primeros que les va a corresponder pensar lo que van a plantear es a los abogados que ejercen, ¿no es cierto? Después nos tocará a los jueces de primera instancia y luego a la Cámara eventualmente, pero los planteos, digamos, y las respuestas ya se están esbozando entre todas las personas que estamos estudiando el código con la seriedad y la celeridad que insume, porque falta poco para el 1 de agosto. Así que de un día para otro vamos a estar todos en la necesidad de saber de qué se trata esto, ir estudiando y pensando. En materia de derecho de familia, que seguramente ya algún tema seguramente vieron sobre esto, en lo que es la parte general,
los procesos de familia propiamente dichos y los principios sobre los cuales su tramitación se lleva a cabo, vamos a decir que hubo grandes incorporaciones en el nuevo código y se han plasmado, por otra parte, muchos de los conceptos y elaboraciones que ya hace tiempo la doctrina procesal en materia de familia ha venido elaborando, en consonancia totalmente con lo que disponen los tratados internacionales, esencialmente las convenciones internacionales sobre derechos humanos, que obligan al Estado argentino, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de rango constitucional. Y vamos a ir viendo a lo largo de estas disposiciones que nos tocan ver en esta clase, que verdaderamente han receptado esencialmente lo que surge de estas normas y también lo que ya la doctrina y jurisprudencia, como decía, ha ido elaborando. Nítidamente vamos a ver, cuando hablemos de los principios de los procesos de familia, cómo los fundamentos que se relatan respecto de este nuevo código están plasmados clarísimamente en estos procesos. El principio de igualdad, el paradigma de la no discriminación, la tutela judicial efectiva, eso clarísimamente lo vamos a ir viendo a lo largo de un código multicultural, no pensado el derecho de una familia determinada, sino de las familias, ¿no es cierto?, como concepto cultural. Hay nuevas formas de familia que existen, aunque el derecho no las regulaba, y las cuestiones que se iban suscitando se seguirán suscitando ahora con un marco regulatorio. Si no es que no estaban las cuestiones, estaban, pero no tenían propiamente un marco. Para comenzar a entender cómo funcionan estos principios, siempre me parece importante, aunque quienes litiguen o ejerzan la profesión en el ámbito de los tribunales de familia sin duda lo sabrán, que tenemos que pensar un poquito en el conflicto de familia, que es diferente en un todo de un conflicto de otra naturaleza, un conflicto patrimonial. ¿Por qué esto me interesa resaltarlo? Porque estas particularidades y caracteres distintivos de los conflictos de familia, llevado al terreno del litigio, al terreno de lo procesal, y sin llegar al litigio propiamente dicho, al terreno de los acuerdos que se intenten en el ámbito de mediación, por ejemplo, o extrajudicial, parten de una situación diferente. Está una familia en crisis porque claramente cuando llega el litigio al ámbito jurisdiccional es que han fracasado otros intentos de solucionarlo de otra forma quizás menos agobiante que el trámite de un proceso judicial. Están involucrados en estos conflictos personas que no son técnicamente quienes van a ir a litigar, pero que siempre se ven afectados por aquello que se pueda resolver en un proceso de familia. Ejemplo, los hijos, los niños, jóvenes, adolescentes, es decir, decisiones que se tomen en un proceso en el que litigan sus padres, como hasta ahora venía siendo, pero que se ven proyectadas hacia otros integrantes de la familia. La naturaleza de la temática son procesos donde se manejan y se muestran las emociones de las personas, las debilidades, las fortalezas, las cuestiones de poder, también las cuestiones económicas, es decir, una conflictiva que requiere ser vista desde un lugar especial. Esto de verla desde un lugar especial llevó durante varias décadas a prestigiosa doctrina procesal y también jurisprudencia que ha ido amoldando las cuestiones procesales que se iban suscitando en procesos donde se tramitaban cuestiones de familia a estas características, es decir, no es lo mismo. Y eso ya sucede con la normativa vigente. Nosotros vemos que en el Código Civil todavía vigente hay normas procesales vinculadas a las cuestiones de familia. Por ejemplo, el trámite del divorcio, lo que se dice por presentación conjunta en el artículo 236, cuántas audiencias, con qué periodicidad se tienen que realizar, las medidas cautelares en los procesos de divorcio, artículo 231 de los vigentes, digo, ¿no? Los nuevos ya tienen otros números, de personales o patrimoniales, los alimentos provisorios en el artículo 375, es decir, cuestiones procesales ya plasmadas en la normativa vigente que es llevada al Código Nuevo con una sección y un título puntual que se llama procesos de familia. O sea, esta es una cuestión innovadora que trae al Código Civil, legislación de fondo,
principios y normas propias de los procesos de familia. Vamos a ir viendo ahora en algunos ejemplos que no agota esto en las normas estas que vamos a leer ahora o que vamos a estudiar ahora sobre los procesos de familia puntualmente, sino que hay muchas normas a lo largo del código donde vamos a ver destacados estos principios que vamos a enumerar seguidamente. ¿Qué venía diciéndose de los procesos de familia? Y ahora vamos a ver cómo eso se llevó al nuevo código. Se venía resaltando la actitud oficiosa por parte de los jueces en alguna clase de cuestiones, la amplitud en materia probatoria para admitir pruebas, para producir pruebas, para valorar pruebas. Doy ejemplos. La primacía del interés superior del niño, el derecho del niño a ser oído en los procesos, es decir, todas cuestiones, la inmediación, la cercanía del juez con las partes, la necesidad de trabajar en audiencias, es decir, todas cuestiones que se fueron ya forjando y que de hecho, aún con el código vigente, suceden a diario en los tribunales de familia. Por lo tanto, esto ahora está expresamente receptado en el nuevo código con algunas características puntuales, pero digamos que teníamos, hasta hoy seguimos teniendo, esta modalidad de trabajar, que esencialmente, como les decía antes, fue una creación de la doctrina avalada con mucha jurisprudencia al respecto. Esto es a modo de introducción. Estas normas procesales, en general nadie ha cuestionado esta incorporación de esta normativa procesal al nuevo código porque vienen como acompañamiento, como reglas mínimas de eficacia de los derechos que está reconociendo o que está regulando y los institutos que está regulando la legislación de fondo. Es decir, nadie ha cuestionado en general si esto corresponde o no a las legislaciones locales puntualmente en el modo en que esto está establecido en el Código Civil, porque viene a completar, asegurar entonces la eficacia de aquellas normas de fondo que están contenidas en el Código. Una de las cuestiones a destacar, y cuando empiecen a leer los artículos se van a dar cuenta enseguida, es el enorme avance que hubo en materia de terminología. En derecho de familia es notorio. Hay nuevas formas de denominar y palabras eliminadas, digamos, del código. Algunas de ellas ya se han venido eliminando, por ejemplo, en materia de procesos vinculados a la capacidad de las personas, se han desterrado ya con la sanción de la Ley de Salud Mental en el año 2010, la 26657, términos que parecen tener una connotación, puede ser negativa o peyorativa, como ser el insano, el incapaz, el demente, es decir, esas palabras clarísimamente se ven modificadas en el nuevo código que habla de personas esencialmente, personas con discapacidad, personas menores de edad, niños, niñas, adolescentes, interesado en el proceso, me refiero a los procesos de capacidad, persona en cuyo interés el proceso se lleva adelante, es decir, no es una cuestión menor, todos nos vamos a tener que acostumbrar a utilizar esta nueva terminología. No habla más de procesos de incapacidad, sino que habla de restricciones a la capacidad de ejercicio, porque acá, después vamos a ver en algún momento de la charla, que claro, el código nos marca que la regla es la capacidad y que el juez podría únicamente restringir para determinados actos, en los casos que correspondan, vamos a ver algunos ejemplos, y excepcionalmente, pero muy excepcionalmente, lo que sería similar a lo que es actualmente la incapacidad, cuando la persona no tiene ninguna posibilidad de interactuar con su entorno, ni de comprender, ni de expresar o exteriorizar su voluntad. Pero eso queda como relegado a un supuesto muy excepcional. La regla es la capacidad y se restringe únicamente para determinados actos. Hay otras nuevas nominaciones en la materia del derecho de familia, en las que no voy a profundizar porque seguro serán tema de otras charlas, que tienen que ver con no usar más la palabra tenencia, la palabra régimen de visitas. Esto viene ayornado con la más actual tendencia en esta materia: responsabilidad parental, cuidado personal, régimen de comunicación. Nos va a costar no decir más patria potestad, tenencia, o sea, nos va a costar nombrar los artículos con números diferentes a los que todos tenemos muy internalizados. Pero bueno, con el tiempo
todavía estamos acá leyendo el código porque no nos acordamos bien los números, pero con el tiempo esto se va a naturalizar. Pero es para destacar la cuestión del cambio de la terminología, no para pasar inadvertido. Bueno, como les decía entonces, la sección octava del código, en su capítulo primero, nos habla de los procesos de familia. Y esto, si alguno tiene el código y quiere seguir, comprende estos primeros artículos propios de los procesos, el artículo 705 al artículo 711, que esencialmente van a ver el 705 cuando habla de las normas que se aplican a los procesos de familia, a uniformar las pautas básicas, las bases, los criterios sobre los cuales se asienta el tratamiento en general de los procesos de familia. Después vamos a ver que algunos tienen sus particularidades. Estos principios que vamos a ver ahora no son exclusivos de aquellos procesos que están regulados en el código, sino de otros procesos de familia, y de hecho ya se vienen aplicando muchos de ellos, que están regulados en otras normas que también son de orden público y de derecho de fondo. La ley de violencia, la 26485, de violencia, en realidad esa es contra protección integral de las mujeres, niñas y adolescentes, lo que llamamos como ley de violencia. La anterior ley de violencia, que sigue residualmente vigente, la 24417, y la ley de salud mental, la 26657, la ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la 26061, todas estas normas ya contienen disposiciones que están estrechamente vinculadas con estos principios, expresamente los contienen y que se vienen aplicando con similares características a estas que ahora vamos a ir enumerando y explicando en los artículos. Pero esto es para tener en cuenta porque no solo procesos de familia son los que están aquí regulados, sino que hay también otras normas que tienen cuestiones vinculadas a los procesos de familia o procesos propiamente dichos. El artículo 705, que se llama ámbito de aplicación, nos dice que las disposiciones de este título, el 8 al que nos referimos, son aplicables a los procesos en materia de familia sin perjuicio de lo que la ley disponga en casos específicos. Es decir, regla, esto es la base de todos los procesos de familia. Ahora vamos a ver los principios, pero estos que están acá, y vamos a ver ejemplos cuando lleguemos a ellos, puede suceder que alguna cuestión puntual esté diferentemente regulada o legislada en la normativa específica de esa clase de proceso. Hay normativa específica en materia de alimentos, de responsabilidad parental, de alimentos para los hijos, de alimentos para parientes, de alimentos derivados del matrimonio. Entonces, vamos a ir viendo algunas situaciones o algunos ejemplos. Pero como regla, esto se plantea de aplicación a todos los procesos de familia. ¿Qué es lo que contiene esto? Una enumeración, ahora vamos a ver el artículo 706, de estos principios, que repito, como decía al principio, muchos ya elaborados y explicados en profundidad por la doctrina procesal en materia de familia. Y vamos a ver que algunos de estos principios enumerados en el artículo 706 luego se complementan con otro artículo de estos mismos del 705 al 711 que profundiza en ellos y vamos a ir viendo entonces uno a uno cuáles son estos principios. El artículo 706 nos dice el proceso en materia de familia debe respetar los principios de tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso limitado al expediente. Esa es la primera parte del artículo. Vamos a ir desmenuzando cada uno de estos principios para que ustedes puedan ir viendo cómo eso se lleva a la práctica. La tutela judicial efectiva, todos conocemos de qué se trata y se vincula esencialmente con la eficacia de la labor de la jurisdicción, transitando primero por la posibilidad de acceder a la jurisdicción, por la posibilidad de ser escuchado en estos procesos esencialmente, vamos a ver bien las particularidades, de mantener la igualdad entre las partes, de que las partes puedan ofrecer y producir sus pruebas y que llegue una respuesta de la jurisdicción en tiempo útil. Tiempo útil es seguramente el más breve posible. Primero por la celeridad que en materia de familia en general revisten gran parte de las cuestiones,
esencialmente lo cautelar, que es una cuestión que se ve en enorme cantidad en los juzgados de familia, y por otro lado, por el desgaste, como decía hace un rato, que es litigar y convivir con un juicio de familia. No solo para las partes, sino para los abogados también. Es decir, son cuestiones que se tornan tediosas. Esto de obtener la decisión en un tiempo oportuno no se agota en la resolución judicial, sino que muchas veces, nos demuestra la práctica cotidianamente, las cuestiones a veces se agravan habiendo obtenido la resolución judicial, porque entramos en la otra fase, que es hay que cumplir lo que el juez resolvió, hay que cumplir lo que acordamos en un convenio que se homologó. Y muchas veces, aún habiendo logrado arribar a una solución del conflicto, vuelve a suscitarse conflicto a la hora de exigir el cumplimiento de aquello que se resolvió o se convino. Esta fase de ejecutar el cumplimiento de lo convenido o decidido también forma parte de la tutela judicial efectiva. Y en materia de procesos de familia, la ejecución de lo decidido muchas veces tiene ribetes que no son comparables con lo que puede ser ejecutar una sentencia de dar una suma de dinero en un juicio de contenido patrimonial, ¿sí? Ejecutar un régimen de visitas, ahora de comunicación, cuando uno de los progenitores obstruye o tiene sistemáticamente una negativa que eso se lleve a cabo, requiere de otras respuestas jurisdiccionales. El Código pensó esto, el legislador lo pensó, y hay algunos ejemplos en los cuales, si bien los jueces oficiosamente venían aplicando sanciones, apercibimientos, es decir, buscando la forma de lograr, trabajando en audiencias, la efectividad de estas resoluciones, hasta de las más graves consecuencias, remitiendo las cuestiones las causas a la justicia penal, eventualmente si hubiera desobediencia. El Código pensó estas posibilidades y algunos ejemplos que les voy a dar ahora son puntuales de situaciones que se presentan cotidianamente. Por ejemplo, pedimos a un empleador que retenga la cuota alimentaria de la remuneración mensual que cobra el alimentante y el empleador no deposita, o trabamos un embargo sobre las remuneraciones del alimentante y el empleador no deposita. Y el Código pensó esto, hay una norma expresa en materia de alimentos que hace solidariamente responsable de la deuda alimentaria, ejemplo, al empleador, al tercero, digamos, que tiene una orden judicial, por ejemplo, esto es en el ejemplo, no lo dice textualmente la norma, de retener o depositar una suma determinada, ejemplo, retención directa, embargo, y no lo hace. Ahí ya hay una disposición que faculta expresamente a ir contra el que no ha cumplido esta orden. Y en materia de alimentos y régimen de comunicación, ante reiterados incumplimientos, también el Código prevé expresamente la posibilidad por parte del juez de disponer las medidas razonables, dice así textualmente, para lograr, ¿no es cierto?, el cumplimiento de aquello que se resolvió o de aquello que se homologó. Por lo tanto, ya nos da algunas herramientas que nos permiten pensar situaciones donde uno puede vislumbrar que hay altas posibilidades de que haya mayor efectividad en el cumplimiento, porque ya hay normas puntuales que pensaron en esto, ¿sí? Esto está incluido entonces en lo que es la tutela judicial efectiva. En alguna clase de procesos, lo vamos a ver en un ratito, aquellos donde están involucrados niños, niñas y adolescentes, nueva terminología también, muchas gracias, a la que el Código refiere, y las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad, personas con su capacidad restringida o que se les ha limitado la capacidad, es más diferenciada la tutela judicial efectiva. Lo vamos a ver después con ejemplos y se traduce esencialmente en la activa posibilidad de participar en estos procesos y tener asistencia letrada. Y el conocimiento del juez en cada uno de estos procesos directo de las personas afectadas. Esto viene entonces ensamblado con el siguiente principio, que es el de la inmediación. ¿De qué nos habla la inmediación? Propio de los procesos de familia, pero antes del Código, ¿no es cierto? Así se trabaja en las causas de familia. No hay otra manera de hacerlo que es en contacto directo con quienes están involucrados en el conflicto.
sean literalmente las partes desde el punto de vista técnico en el proceso, o sean, como decía al principio, quienes están afectados por aquello que se resuelva y no son técnicamente partes, como los hijos, menores de edad, literalmente. Ahí hay una necesidad de inmediación. El juez tiene que conocer a las partes. Nada más enriquecedor para un juez de familia, antes de resolver un conflicto, que conocer a las partes, hablar con las partes. Por supuesto que esto se trabaja en un sistema de audiencia, ¿sí? Respetando la bilateralidad, la igualdad de las partes con sus patrocinios letrados, pero es indispensable, no hay otra forma de trabajar los conflictos de familia que no sea en la más pura inmediación, que es lo que acá especialmente el código lo dice. Es la forma más enriquecedora. Por supuesto que el juez quizás no puede estar presente en todas las audiencias que se lleven a cabo, salvo por supuesto las que va a tomar él, cuestiones, por ejemplo, prueba de testigos, en cuyo caso técnicamente existe la posibilidad, porque el Código Procesal lo contempla expresamente, de videofilmar las audiencias. Algunos juzgados de familia las videofilman y la verdad que es muy enriquecedor ver el testimonio. No es lo mismo verlo al testigo que leer en un acta lo que quedó transcrito de lo que el testigo dijo. Eso en cualquier clase de proceso, ¿no es cierto? Pero en familia en especial, porque uno al verlo puede ver la actitud del testigo desde lo corporal, el tono de voz, si estaba nervioso, si estaba seguro, es decir, todas cuestiones que pueden contribuir a la valoración de la prueba. Así que, perdón, la inmediación es indiscutible la utilidad que eso tiene, en especial en los procesos de familia, y que también se traduce en el conocimiento directo que el juez tiene que tener, porque es deber y es derecho de los menores de edad, de ser oídos, y ahora también con el nuevo proceso, los nuevos procesos de capacidad, vinculados a la capacidad de las personas interesadas o respecto de quienes se llevan a cabo procesos vinculados a su capacidad. Esto es en cuanto a la inmediación. Vamos a ver después una serie de artículos donde esto puntualmente está establecido para alguna clase de proceso. Yo después tengo una listita de artículos para que ustedes lo vean. Algo novedoso en procesos vinculados a la salud mental, que tiene que ver con la inmediación, es que actualmente el juez puede entrevistar o conocer a la persona respecto de quién va a dictar sentencia por lo dispuesto en el artículo 633 del Código Procesal. No es un deber. El juez puede, si las circunstancias del caso, a su criterio, hacen que tenga que conocer a la persona. A mi modo de ver, nada mejor que conocerla antes de dictar una sentencia que está vinculada a su capacidad. El nuevo código lo coloca como un deber, es decir, el juez tiene el deber de conocer, de entrevistar, de estar en contacto con la persona antes de dictar cualquier resolución, dice el Código Nuevo. Es decir, no solo antes de dictar la sentencia, podría ser antes de dictar alguna resolución que el juez considere que tiene que entrevistarlo, antes de dictar la sentencia es ineludible, o sea, es deber, o, por ejemplo, antes de dictar una medida cautelar, que está facultado, como actualmente también, a dictarlas durante el curso del proceso. Y también establece el deber del juez, y esto es otra novedad, de entrevistar a la persona interesada en esta clase de procesos antes de dictar la resolución de revisión de la sentencia. Ustedes saben que la Ley de Salud Mental, que modificó el vigente Código Civil en el 152 ter, y eso está reproducido en el nuevo Código Civil, que va a regir a partir de agosto, prevé que las sentencias deben ser revisadas en un plazo no mayor de 3 años. En estos casos, como novedad el Código establece, porque la Ley de Salud Mental no terminó siendo demasiado clara, decía las sentencias no se extenderán por más de 3 años, y eso generó una serie de interrogantes acerca de si había un plazo de caducidad o de vigencia de la sentencia, en qué consistía el proceso de revisión. Eso quedó clarificado con el nuevo Código, donde expresamente dice que el juez, para la revisión de la sentencia, que puede ser en cualquier momento a pedido del propio interesado o en un plazo no mayor de 3 años, como deber del juez, oficioso, acá vemos el principio de oficiosidad,
tiene que tener contacto personal con la persona, valga la redundancia, si tiene que entrevistarlo personalmente. Ahí tenemos inmediación nítidamente en dos normas del Código. La buena fe y la lealtad procesal, la verdad que no modifican aquellos deberes que todos tienen en cualquier proceso judicial, las partes y los abogados. Y esto tiene que ver con el aspecto ético, con la cuestión vinculada a lo moral, a no tener una actitud temeraria, no tener una actitud maliciosa, no ser o no adoptar conductas obstruccionistas o dilatorias del proceso, cooperar y colaborar para la resolución del proceso, cuestiones estas que, en caso de incumplir estos deberes, pueden generar sanciones en los términos del artículo 45 del Código Procesal, pero también la conducta de las partes o la inconducta de las partes puede ser valorada como por el juez al momento de decidir, es decir, se considera como prueba indiciaria aquella conducta que las partes han seguido durante el proceso. Así que esto viene a reproducir estos deberes que ya se encuentran vigentes en cualquier clase de proceso, por supuesto, no únicamente en los procesos de familia. Tenemos el principio de oficiosidad y acá voy a vincular el artículo 706, que lo enumera, con el artículo 709. Y esto es una enorme novedad en materia de procesos de familia. Ya se venía trabajando, y hay mucha jurisprudencia, en la idea y doctrina también, de que hay una especie de atenuación o desplazamiento del principio procesal dispositivo en los procesos de familia. Principio dispositivo, las partes aportan el material fáctico, las partes aportan la prueba y las partes impulsan el proceso. En aquellos procesos donde hay personas menores de edad, personas en estado de vulnerabilidad por cuestiones vinculadas a la salud mental, los jueces trabajan oficiosamente en muchas situaciones, en el dictado de medidas cautelares, en el impulso del proceso, lo que se dice el control del proceso, no dejarlo ahí que esté durmiendo, sino activarlo y actualizarlo en forma permanente. Esto es oficiosidad pura que choca con lo que es el principio purismo, el principio dispositivo. Hay quienes sostienen que entonces en los procesos de familia, en estas situaciones, se aplicaría el principio inquisitivo por oposición a este dispositivo. El juez no es un espectador en esta clase de procesos, no cuando se discuten cuestiones patrimoniales, pero cuando hay personas vulnerables que pueden estar en una situación de riesgo, el juez debe actuar oficiosamente. Esto es una de las características entonces del principio de oficiosidad y expresamente, y aquí viene lo más novedoso, el artículo 709 del Código Nuevo, que habla del principio de oficiosidad, nos dice que en los procesos de familia el impulso procesal está a cargo del juez. Claramente, acá le está atribuyendo al juez, ¿no es cierto?, la posibilidad de impulsar estos procesos, quien puede ordenar prueba oficiosamente. Parecería que aquí queda desplazada la posibilidad de acusar la causalidad de instancia en un proceso de familia. Esto vamos a ver que no se aplica, voy a terminar de leer para que lo entendamos. El impulso oficioso no procede en los asuntos de naturaleza exclusivamente económica en que las partes sean personas capaces, es decir, mayores de edad, sin capacidad restringida y por supuesto que no, ni niños, ni adolescentes, ni niñas. Entonces, parecería que debiéramos interpretar que no podría prosperar un planteo de causalidad de instancia en un proceso de familia porque hay a cargo del juez la norma que le dice que tiene que impulsar, que el impulso está a su cargo, tanto en materia de trámite como en materia probatoria. Me parece que esta cuestión no implica, sobre todo en materia probatoria, vamos a ver cómo se lleva esto a la práctica, cómo se hace o cómo se implementa esta cuestión del impulso de oficio en todos los procesos, salvo estos que están exceptuados. Porque yo no quisiera creer que el impulso va a dejar de ser realizado por quienes son los más interesados, que son las partes litigantes, ¿no es cierto? Y a modo de razonamiento, entiendo que en materia probatoria, más allá de que el juez pudiera ordenar, porque la norma lo faculta, prueba de oficio,
en el momento que considere pertinente, al proveer la prueba, al inicio del proceso, antes de dictar sentencia. Se verá en cada caso concreto, interpreto, pero que esto no relevaría a los litigantes de producir las pruebas que ofrecieron. Es decir, que si bien podríamos decir que no habría caducidad de la instancia, sí habría caducidad y negligencia probatoria, porque una cosa es que el juez impulse y otra cosa es que las partes se hagan cargo, o lo voy a decir al revés, cumplan la carga que tienen de impulsar la producción de las pruebas que ofrecieron. O sea, para no reposar en que el impulso será de oficio por más pruebas que el juez pudiera ordenar. Ahí habría que estar atentos para evitar planteos de pérdida de prueba por inactividad, pensando que el juez después la va a reflotar. O sea, hay que ver cómo se compatibiliza esa facultad y esa disposición respecto del juez con la actividad de las partes en el proceso, y esto se irá viendo entonces sobre la marcha cómo esto se va a ir respondiendo. Bien, vamos. Esto me parece una de las cosas novedosas que vamos a ir viendo qué pasa cuando se empieza a implementar, y falta poco para eso. El artículo 616, esto es a modo de ejemplo de la oficiosidad, expresamente le dice al juez, esto es novedoso, que tiene que iniciar el juicio de adopción pasado el plazo de la guarda preadoptiva si no le piden iniciar el proceso de adopción. Esto es muy novedoso. Principio dispositivo desplazado y oficiosidad en su máxima expresión. Les voy a leer como dice el 616 puntualmente. Dice lo siguiente, hablando del juicio de adopción, luego de hablar de la guarda preadoptiva: una vez cumplido el periodo de guarda, el juez interviniente de oficio o a pedido de parte o de la autoridad administrativa inicia el proceso de adopción. En general, cuando pasa el tiempo de guarda preadoptiva, los guardadores vienen ansiosos y apenas se cumple el plazo a iniciar el juicio de adopción. Pero aquí la norma faculta expresamente al juez a iniciarlo. Si no lo inician, ¿quiénes serían los legitimados para peticionar? Esta es una de los ejemplos donde vemos cómo estos principios que están enunciados se hacen de verdad, se concretan. Les estoy dando normas a modo de ejemplo, hay muchas otras. La oralidad es otro de los principios que estaban aquí enumerados y que tiene directo correlato con la inmediación. El trabajo en audiencias esencialmente se refiere a eso. Si bien se tiende al proceso oral, todavía eso no se ha concretado, pero lo que se trabaja en audiencias queda plasmado, sea porque está filmado, ejemplo una declaración testimonial, o sea porque está volcado en un acta, consta en el expediente. Pero la oralidad es muy marcada en los procesos de familia. Se trabaja más en audiencias, quizás intensamente, seguramente con mejores resultados y mucho esfuerzo que lo que uno puede lograr en una resolución que, ustedes saben, por ahí contenta a una parte y no a la otra, o un poco a cada una, pero ninguna mejor solución que la que las partes puedan lograr consensuadamente, ¿sí? El acceso limitado al expediente es la denominación que el Código le consigna a lo que nosotros conocemos como la reserva de los expedientes en los cuales tramitan procesos de familia. El Reglamento para la Justicia Nacional expresamente prevé la reserva de los expedientes en el sentido de que solo podrán tener acceso a los procesos de familia, los expedientes propiamente dicho, quienes son las partes que intervienen, los letrados, los auxiliares de la justicia y los representantes de los ministerios públicos. No viene alguien a una mesa de entradas, pide un expediente de familia y se muestra. De hecho, para verlo en el sistema informático hay que ir al tribunal, pedir una clave que solo se otorga a quien es parte, letrado o auxiliar interviniente. Eso es como hasta ahora se conocía esto que ahora se denomina acceso restringido al expediente, y les digo el artículo 706, que es el primero que leí, 708, que ahora lo vamos a ver, que tiene específica referencia a esto. El acceso restringido al expediente tiene otras manifestaciones, que no es solo, no lo puede ver alguien que no sea litigante, sino que tiene que ver también con las restricciones informáticas, por ejemplo, que también sucede en otros procesos, o sea, no lo puede ver cualquiera en el sistema. Tiene que ver con la forma en que se hacen las notificaciones,
si se dirige una notificación al domicilio real en un proceso de familia, traslado de demanda, notificación quizás de una evaluación a alguien que, por ejemplo, en un proceso más informal como sería el de violencia, se dirige al domicilio real, esas notificaciones deben ir necesariamente, lo dice el Código Procesal, en sobre cerrado. Es decir, no hay un traslado de o una notificación de una sentencia, supónganse si fuera un real, abierta. Y también el contenido de la cédula no se pone ni el objeto de la causa ni los nombres. Y esto tiene que ver con otro aspecto del acceso limitado al expediente, que es aquella cuestión vinculada a la publicidad de las resoluciones que se dictan en los procesos de familia, que deben ir necesariamente inicialadas. No podemos publicar o andar prestando una sentencia de un proceso de familia donde están los nombres de las partes o cualquier dato que permita identificarlas. Así que esto es un tema muy delicado y todo esto está comprendido, si bien no lo dice expresamente la norma, dentro del concepto de acceso limitado al expediente. Algunas notificaciones que se hacen en forma personal, porque interesa fundamentalmente el conocimiento de la persona de aquello que se le notifica, y también por la reserva o privacidad, y les pongo un ejemplo. Esto se ve actualmente. A veces, excepcionalmente, se pide alguna notificación dirigida al domicilio laboral. Por ejemplo, una citación a la audiencia del artículo 639 en un juicio de alimentos, no lo ubican al alimentante, no se sabe su domicilio real, frustran determinada cantidad de cédulas o la parte lo desconoce el domicilio, entonces piden que se notifique excepcionalmente al domicilio laboral. No podemos mandarle una cédula a domicilio laboral al alimentante, al demandado en este caso, y que le llegue la cédula, la recibe con la copia de la demanda de alimentos un empleado de su lugar de trabajo. Si excepcionalmente se ordena una notificación a este tipo de domicilio, específicamente debe consignarse que sea en forma personal. Se la tienen que entregar al destinatario y se acompaña el sobre con copias, el sobre cerrado, pero esa es otra manifestación, que de hecho se aplica ya, del acceso limitado al expediente. Hay una novedad muy interesante, que es la última parte del artículo 708, que tiene que ver con qué pasa cuando se pide un proceso de familia de prueba en otro proceso, en el cual por ahí una de las partes es trámite, o ninguna de ellas, y aquí el 708 en su última parte nos dice, en caso de que las actuaciones sean ofrecidas como prueba ante otro juzgado, se debe ordenar su remisión si la finalidad de la petición lo justifica, cuestión que entiendo que dará a criterio del juez, quizás pidiendo alguna especie de explicación o fundamentación o motivación al juez que lo requiere, si es que no surge de la petición, y se garantice su reserva, es decir, no podemos acollar un expediente de familia que va a un juicio de daños y perjuicios de un juzgado patrimonial y estamos ahí agregándolo y cualquier persona que va a ver cualquier expediente tendría acceso. O sea, hay que ser muy cuidadoso en eso. Y hay además algunos expedientes, si bien son reservados en general todos, que son más reservados, como yo digo, porque por alguna circunstancia particular se reservan en la Secretaría o se reservan en la Prosecretaría y se restringen de poder acceder a ellos a un conclave en el sistema informático, que son en general aquellos donde se están sustanciando o disponiendo o pidiendo medidas cautelares, en especial, y de esto hay en gran cantidad en los procesos de familia. Pero esta norma de acceso limitado al expediente como principio viene entonces a recolectar aquello que abarca todos estos aspectos que les mencioné, que a diario se ven y se manejan con mucho cuidado. Hay que ser muy cuidadoso en esta cuestión de las notificaciones cuando van a los domicilios reales. Así que tenemos que estar atentos a esto. Finalmente, el artículo 706 refiere juntamente a la especialización que debe tener el juez de familia, yo digo el tribunal de familia, no solo el juez, y al trabajo multidisciplinario o interdisciplinario. El juez de familia tiene que tener especialización en la temática, en la materia, y tiene que tener especialización, y acá extiendo, no solo el juez, sino todas las personas que
se desempeñan en los juzgados de familia, porque hay trato continuo y directo con las personas. El juez está en contacto con las personas, el juez, los empleados, todo el tiempo. Y las personas que acuden, en general, vienen con un estado de angustia, con un estado de ansiedad, con un estado de preocupación. Hay muchos procesos donde vienen sin patrocinio, una persona que viene porque denunció una violencia familiar en un primer momento, después vienen con sus patrocinantes, una persona denunciada en un proceso de violencia familiar, una persona respecto de quien tramita un proceso de capacidad, un curador. Es decir, hay que estar en contacto con la gente y darle en la medida de lo posible respuesta a aquellas inquietudes que los traen personalmente todo el tiempo a los juzgados. El ritmo es un ritmo de vértigo, porque las cuestiones urgentísimas se tienen que resolver en el momento, no al día siguiente, el tercer día, no, en el momento. Es decir, si hay una persona que denunció por violencia familiar, llega el expediente de violencia familiar al tribunal, ese expediente tiene que resolverse de la manera en que corresponda, dando una medida, no dando una medida. En el mismo momento está la gente ahí esperando. Es decir, este ritmo, además de los conocimientos en las materias puntuales, requieren una especial formación de todos los que componen un tribunal de familia, incluido, por supuesto, el juez y todos los que se desempeñen. Esto viene, digamos, acoplado o acompañado por uno de los principios que entiendo es de los más importantes, que esté específicamente establecido, que es el actuar interdisciplinario o multidisciplinario en los procesos de familia. Los juzgados en la Justicia Nacional cuentan con un servicio técnico, si queremos llamarle, que está compuesto por 2 asistentes sociales y además hay un servicio de psicología para todos los juzgados y la Cámara del Fuero, que en verdad son de enorme utilidad. ¿Qué es lo que ha querido el Código? Y esto se ve marcadísimamente en los procesos vinculados a la salud mental. Que no se vea a la persona, o que no se vea el conflicto, que no se vea la cuestión desde una única perspectiva, por ejemplo, médica, en un caso vinculado a salud, sino que se vea en una integralidad, es decir, la cuestión desde distintos lugares, desde la salud física, desde la salud mental, desde el entorno, es decir, no limitarnos, y nada mejor ni nada más enriquecedor que ver el conflicto o ver a la persona y tratar de encontrar la solución acudiendo a la multidisciplina o a la interdisciplina. Esto es sumamente enriquecedor, este trabajo. De hecho, esto ya venía sucediendo en los procesos de violencia familiar, donde una vez adoptadas las medidas se envía el expediente para que el grupo familiar sea evaluado interdisciplinariamente por los organismos que se ocupan de esas evaluaciones. En los procesos de salud mental, esta cuestión fue expresamente incorporada con la Ley 26657, que estableció, y el Código reproduce con otra terminología, que todas las cuestiones vinculadas a la salud mental deben tener un abordaje interdisciplinario, es decir, vemos a la persona, a su entorno social, a su entorno familiar, a su entorno laboral. Y en materia de sentencias vinculadas a la capacidad de las personas, el nuevo código nos dice expresamente que, les voy a decir el artículo, porque no me lo acuerdo de memoria, pero ahora les voy a decir cuál es, nos dice expresamente que resulta imprescindible una evaluación interdisciplinaria para el dictado de la sentencia. ¿Qué significa esto? Acá hay un enorme cambio en cuanto a que hasta la ley de salud mental las sentencias se dictaban con dictamen pericial de 3 médicos, psiquiatras o legistas, conforme sigue diciendo el Código Procesal Civil y Comercial, artículos 626, 631. Cuando se plasmó en la ley de salud mental dice, y el Código Civil vigente, examen de facultativos conformado por evaluaciones interdisciplinarias, el Código nuevo dice, resulta imprescindible la evaluación interdisciplinaria. Comenzó a haber una serie de inquietudes, interrogantes, y se ha escrito mucho sobre esto, respecto de cómo se compatibiliza esta disposición que nos dice que tiene que haber una evaluación interdisciplinaria con las normas procesales que están vigentes. Hay muchas posturas al respecto, hay quienes han sostenido que esta normativa de fondo
tácitamente deroga las disposiciones del Código Procesal, por lo tanto la evaluación pasa a ser solo la interdisciplinaria para el dictado de la sentencia, y otras posturas que comparto, que han entendido que en realidad la ley ha venido a sumar, a agregar y no a eliminar o a quitar elementos para tan importante decisión como es si se restringe o no la capacidad de una persona. A mi modo de ver, habría una modificación implícita de las normas del Código Procesal, pero en general algunos jueces lo que hacen es compatibilizar ambas normas, es decir, designan 3 peritos, psiquiatras y un licenciado en psicología para conformar la interdisciplina, junto con un informe socioambiental. Algunos jueces designan 2, es decir, es una cuestión, y algunos lo sustituyen por la evaluación interdisciplinaria directamente, en la que al menos uno de los profesionales que la suscriba sea psiquiatra. ¿Cuál es la importancia de esto? Ver a la persona desde varios lugares, como les decía, no solo en esta clase de procesos tan relevantes desde el punto de vista médico, y que la interdisciplina sea, como su terminología lo dice, un trabajo mancomunado, interrelacionado, conjunto, y no estancos informes de un médico, de otro médico, de un psicólogo sin tener interrelación, porque esa no es la idea, ¿sí? La idea es que trabajen en forma conjunta y remitan la evaluación interdisciplinaria en forma conjunta. Otro ámbito donde se marca mucho la cuestión de la interdisciplina es en materia de internaciones psiquiátricas, que si bien está expresamente contenido en la Ley de Salud Mental, el Código también, esto está, no es puntualmente el tema de principios, pero está en el artículo 41 y 42 del Código Civil Nuevo, cuando se refiere a los principios sobre los cuales se debe manejar o basar toda la cuestión atinente a las internaciones psiquiátricas, habla también de la evaluación interdisciplinaria, de la importancia de la interdisciplina. Y acá tenemos, a modo de ejemplo, 2 puntuales clases de procesos de familia donde se ve bien plasmado esto de la interdisciplina y la importancia que tiene, ¿sí? Vinculando esto con la inmediación y vinculando esto con la oralidad, se trabaja en las audiencias, en los procesos de familia, profundamente con el servicio social, conformado por las asistentes sociales y las licenciadas en psicología que prestan servicios y que son sumamente útiles. La mirada del conflicto desde un lugar distinto al que podemos ver quienes somos abogados es absolutamente útil y necesaria para ayudar a resolver los conflictos, esta clase de especiales conflictos, de la mejor manera posible. Así que les voy contando esto para llegar a uno de los últimos principios que tiene que ver, esta primera norma, con el interés superior del niño. Interés superior del niño que tantas veces mencionamos y que sabemos que debe priorizarse y debe tenerse en cuenta en cualquier decisión que los involucre, ¿no es cierto? Niños, niñas, adolescentes. Hay una categoría, la figura del adolescente que creó el Código a partir de los 13 años, es menor de edad hasta los 18, pero hay, ahora vamos a hablar de eso, la categoría, la figura del adolescente, y el interés superior se vincula necesariamente con varias cuestiones, esencialmente el derecho a ser oído de los niños, niñas, adolescentes, y extiendo, vamos a ver también el derecho a ser oído de las personas con capacidad restringida, a la cual después nos vamos a referir, la participación de los menores de edad en el proceso, y ahora vamos a ver cómo y en qué forma, y vamos a ver ejemplos puntuales, según su grado de madurez, concepto de la autonomía progresiva que el Código introduce en innumerables cantidades de artículos, ahora vamos a detallar algunos de ellos, la participación con asistencia letrada en los procesos de niños, niñas y adolescentes, en distintas formas y con distinta interpretación. Pero esto es, si bien no es novedoso, porque esto ya surge de las normas de la Convención de los Derechos del Niño, surge de la Ley 26061, esto que no es, digamos, novedoso, está específicamente plasmado y está muy marcada la intervención de los menores de edad en distintas etapas y en distintas clases de proceso, con asistencia letrada en algunos casos, ahora vamos a ver, y esto tiene que ver
la forma distinta en la que está regulado, ahora vamos a ver algunos artículos puntuales, con este concepto de la capacidad progresiva que el Código recepta enormemente. ¿Por qué? Porque lo que se sostiene, y esto ya se ha venido desarrollando extensamente en la doctrina, en esta materia, es que la persona que cumple 18 años pasaría de un día para otro a poder hacer todo, y el día anterior, que tenía 17, no podía hacer mucha cantidad de actos. Al día siguiente puede realizar todos. Esta concepción de la capacidad progresiva, de la autonomía progresiva, de la edad y grado de madurez que cada niño va teniendo a medida que va aumentando su edad, antes de llegar a la mayoría, tiene que ver con la posibilidad gradual de que vaya realizando, de que pueda realizar algunos actos antes de poder realizar todos juntos cuando adquiere la mayoría de edad. Esto explicado de forma sencilla, ¿no es cierto? Hay páginas enteras escritas interesantísimos al respecto. Entonces, esto está plasmado en varias normas, algunas que autorizan expresamente al menor de edad. Por ejemplo, en materia de alimentos, el menor de edad puede demandar por alimentos. Está legitimado él directamente, con patrocinio letrado, a promover demanda de alimentos, con grado de madurez suficiente, dice el artículo. Y ahí nos preguntamos cuál es el grado de madurez suficiente. Hay una norma a partir de esta edad. Lo que se entiende es que a partir de los 13 la tendría, la edad y el grado de madurez suficiente. ¿Para qué? Para ir a buscar un abogado, para elegir un abogado, para formular un reclamo en este ejemplo, para firmar una demanda. La tendría, y yo hablo en potencial, esto no es uniforme, hay distintas interpretaciones, pero habría que ver en cada caso si tiene grado de madurez o edad o gradualidad suficiente para poder comprender el alcance de ese acto que está realizando. Quizás un niño lo puede tener a los 12 y quizás alguien a los 13 no lo tiene. Es indiscutible el derecho a ser oído que tienen, es indiscutible el derecho que tienen a participar activamente en el proceso y a tener un patrocinio letrado. Por supuesto, con intervención del Ministerio Público en forma complementaria o en forma principal, según el caso. Lo que sí se discute, como tiene también derecho a actuar con asistencia letrada, uno de los problemas, las cuestiones más álgidas que se viene discutiendo es quién elige al abogado, porque puede un niño de 6 años, ¿tiene grado de madurez y capacidad de discernimiento para elegir él a su abogado? ¿O eso mejor lo podría hacer a los 14, a los 15? Hay precedentes de la Corte ha dicho en algunos precedentes en el año 2012 que es nula la designación de abogado de un menor impúber, un niño de 8 años en un caso puntual. Puede tener un abogado, pero no elegirlo él mismo. Da lugar a pensar quién le eligió el abogado, ¿no es cierto? Les digo los temas estos para que los vayamos pensando entre todos, porque estos son temas que se seguirían planteando, aunque hay la figura del adolescente, que se pueden seguir planteando, y que son temas de interesantes y arduos debates en la materia. Pero acá queda muy claro en el Código esta posibilidad, ahora vamos a ver algunos artículos, de actuar con patrocinio y tener en cuenta su grado de madurez suficiente y su capacidad de discernimiento. A modo de ejemplo, les voy a mencionar algunos artículos. Por ejemplo, el artículo 26 del Código Nuevo, que nos dice, hablando de los ejercicios de los derechos por parte de la persona menor de edad, y nos dice: la persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como a participar de las decisiones respecto de su persona, y la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente, esta es la palabra, edad y grado de madurez suficiente, que vamos a ver repetida en varios artículos, puede ejercer por sí los actos que le son permitidos en el ordenamiento jurídico. En situación de conflicto de intereses con sus representantes, puede intervenir con asistencia letrada, es decir, grado de madurez suficiente. Hay que evaluarlo en cada caso particular, me parece, ¿sí? Hay que verlo esto en cada caso concreto. El artículo 109, inciso A, cuando habla de la designación de tutores especiales, dice, cuando existe conflicto de intereses entre los representados y sus representantes, si el representado es un adolescente, o sea, de 13 años para arriba, puede actuar por sí
con asistencia letrada, en cuyo caso el juez puede decidir que no es necesaria la designación de tutor. Otro ejemplo, les doy algunos, hay muchísimos, yo marqué algunos para que ustedes vean cómo funciona. Este principio está reiterado y es una pauta y una base que vamos a ver a lo largo de todas las normas que tienen que ver con estas cuestiones de la participación de los menores de edad en los procesos. Artículo 113, por ejemplo. Para el discernimiento de la tutela y para cualquier otra decisión relativa a la persona menor de edad, el juez debe oír al niño, niña o adolescente, tener en cuenta sus manifestaciones en función de su edad y madurez y decidir atendiendo primordialmente a su interés superior, que eso es pauta básica para cualquier decisión. El artículo 595, cuando habla de los principios generales en materia de adopción, en el inciso F, que es el último, dice: la adopción se rige por los siguientes principios: el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez, siendo obligatorio requerir su consentimiento a partir de los 10 años. Bueno, esto es una norma también novedosa, puntualmente, no nos vamos a quedar en esto porque hace al tema vinculado a la adopción, pero propia entonces ven cómo se resalta esto de grado de madurez suficiente, que yo entiendo que va a haber que, salvo cuando es mayor de 13 años, y uno podría presumirla, pero que va a haber que prestarle especial atención en cada caso concreto. ¿Esto qué requiere? Inmediación. Requiere verlo, escucharlo, hablar y ver verdaderamente qué grado de madurez suficiente aparenta tener, y esto no alcanza con la visión del juez únicamente. Acá la interdisciplina aparece absolutamente necesaria, así que esto lo vamos a ir viendo muy reiteradamente en distintas normas. Después, si quieren, les enumero otros artículos donde ustedes van a encontrar disposiciones similares. El artículo 113, el artículo 679, cuando habla de estar en juicio contra los progenitores de los menores con grado de madurez suficiente. El artículo 617, inciso A, cuando habla del juicio de adopción. El que les comenté de legitimación en materia alimentaria, que es el artículo 661. El 677, 678 y 679, intervención en juicio de las personas menores de edad contra sus progenitores o en otros juicios per se, cuando no hay autorización de sus progenitores y ellos quieren intervenir en juicio, que pueden hacer si tienen capacidad y grado de madurez, capacidad de discernimiento, sin autorización judicial, con patrocinio letrado. Así que estos son a modo de ejemplo. Hay muchos artículos más. Yo le puse algunos que son ejemplificadores. Esto no se agota en la participación, sino, además del derecho a ser oído, que su opinión sea tenida en cuenta. Y acá me interesa resaltar, porque esto se aplica actualmente, aún antes del nuevo código, que el derecho a ser oído es la modalidad en que el juez establezca, depende de la edad del niño, de las condiciones, de las particularidades de cada caso. Entiendo que siempre es útil la escucha del niño con presencia del defensor de menores y del servicio de psicología, que se puede convocar en cada uno de los juzgados o eventualmente del servicio social que está en los juzgados. Y el derecho a que su opinión sea tenida en cuenta, que no confundamos con que eso fuera vinculante para tomar las decisiones, pero sí que no puede prescindirse de tener en cuenta aquello o aquella opinión que ha volcado el niño o el adolescente al haber sido escuchado. Por supuesto que no es lo mismo la escucha de un niño pequeño que la escucha de un adolescente que se sabe expresar de otra manera, pero no puede eludirse eso, su derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta. Bueno, nos queda los principios relativos a la prueba, gran tema, también novedoso e innovador en materia de principios de proceso de familia, y aquí vamos a hablar del artículo 710 y del artículo 711. Volvemos a los propios de los procesos de familia, que tiene importantes novedades en esta materia. El artículo 110 habla de principios relativos a la prueba y nos dice que los procesos de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. Paro ahí. Esto también ya estaba receptado en la doctrina procesal
y englobado dentro de lo que se llama el principio del favor probationis, es decir, ante alguna duda en cuanto a la admisibilidad, conducencia, producción, pertenencia, valoración de la prueba, hay que estarse a favor de ella, de su producción. ¿Y cuál es la razón de ser de esto en los procesos de familia, sustancialmente? Que nos encontramos en la gran mayoría de los casos con hechos de difícil prueba, que son complejos en cuanto a la forma de acreditarlo, porque la mayoría suceden en el ámbito de la intimidad de la casa o de un hogar, en el cual no siempre se cuenta uno con la posibilidad de probarlo, por ejemplo, mediante testigos. Es decir, estas dificultades probatorias llevan a que la visión que se tenga en cuanto a qué pruebas se admiten, qué pruebas se producen, si las pruebas son conducentes, sean vistas con una mirada de mayor amplitud en estas oportunidades. ¿Esto qué significa? Que no podría igual convalidarse, si bien el principio es la libertad de la prueba, en cuanto a qué pruebas ofrecemos. Por ejemplo, hay una valla que tiene que ver con aquellas pruebas que están prohibidas, con aquellas pruebas que afectan la libertad de terceros o de los litigantes, con aquellas pruebas ilícitas porque están prohibidas por la ley o por el modo en que han sido obtenidas. Es decir, hay una valla, no es absoluta, pero impera un criterio de flexibilidad, ¿sí? Sobre todo a la hora de admitir las pruebas y a los momentos de que esas pruebas se lleven a cabo. Un claro ejemplo de esto tiene que ver con la valoración de la prueba testimonial, cuando nos encontramos, en la gran mayoría de los casos, con testigos que tienen, por ejemplo, en lo que respecta a su idoneidad, les comprende la generalidad de la ley. ¿Por qué? Es amiga íntima de una de las partes, es hermana de alguna de las partes, es la empleada doméstica que trabaja en la casa, pero al momento de examinar esa prueba, según de qué se trata el conflicto, deberíamos preguntarnos quién estaría en mejores condiciones de saber esto que justamente estos testigos. Es decir, no bastaría que ellos les comprendan la generalidad de la ley para desestimar de plano su testimonio. Este es un ejemplo que englobamos dentro de este concepto de la amplitud y la flexibilidad probatoria. Puntualmente aquí se ve. La novedad más importante en este tema, porque esto del principio de amplitud ya se ha venido desarrollando, como les decía, tiene que ver con la carga de la prueba. El artículo 710 nos dice: la carga de la prueba recae, finalmente, en quien está en mejores condiciones de probar. ¿Qué significa esto? Que expresamente se incorpora a los procesos de familia la denominada carga dinámica de la prueba. Es decir, ¿quién tiene que probar? El que en mejores condiciones está de probar. Esto no sorprende a los litigantes, porque el Código lo dice expresamente. No es que el juez va a decir que va a recurrir a aplicar la doctrina de la carga dinámica de las pruebas, porque el Código ya les está avisando, tiene que probar el que en mejores condiciones está. El juez va a aplicar esta doctrina para valorar la prueba y para poder arribar a una decisión. Pero ¿en qué momento adquiere relevancia esto? Esto no redime, o sea, hay que ofrecer las pruebas y producir las pruebas, porque en realidad acudir a este sistema de valoración ese momento va a llegar cuando las pruebas que se produjeron no le son suficientes al juez para poder tomar la decisión, no lo han convencido. En ese caso, cuando las pruebas no serían suficientes, acudirá el juzgador a aplicar esta doctrina sin que las partes se vean sorprendidas, porque ya el Código de antemano se los está diciendo. Hay que reparar en dificultades probatorias que pueden suceder en otros procesos, pero que en familia se ven con claridad, muchas veces que tienen que ver con hechos que sucedieron hace varios años, hechos que están en el pensamiento de la gente, pero que no se han plasmado, hechos ocurridos en el seno del hogar, donde solamente la familia podría haberlo presenciado o algún miembro allegado íntimo. Es decir, todo esto, hechos negativos, también de difícil prueba. Es decir, todo esto tiene enorme acercamiento con esta cuestión del favor probationis, en la duda a favor de la prueba, y enorme acercamiento con esta cuestión de las cargas dinámicas. Con este mismo criterio de amplitud debería evaluarse
la denegación de los recursos de apelación invocando el artículo 379. Es la regla, ¿sí? Las cuestiones vinculadas a la producción de la prueba, a la admisibilidad de la prueba, negligencias, causidades, sabemos que son inapelables en principio por el artículo 379. Aplicando este principio, por supuesto, habría que ver en cada caso concreto si el juez entiende que el recurso debería concederse porque sale de la secuela normal del proceso, porque es una cuestión que hace al derecho de defensa. Después, en última instancia, la Cámara dirá si estuvo bien o mal concedido el recurso, y siempre tienen la herramienta de la queja si ustedes consideran que el juez de primera denegó mal el recurso. Y también este criterio de amplitud podría imperar al momento de resolverse en la segunda instancia los replanteos de prueba que pueden hacerse en los términos del artículo 260 del Código Procesal. Ejemplo, una prueba denegada en primera instancia, que fue denegado el recurso de apelación por el 379, replantearse en la Cámara fundando debidamente por qué ustedes entienden que el juez de primera denegó mal la prueba. Lo mismo si replantearan una prueba porque se declaró la negligencia o la caducidad en primera instancia, decisiones estas también inapelables por el 379, que cuando llegue a la segunda instancia los jueces de la Cámara valoren con un criterio de amplitud en la medida, por supuesto, que sea procedente el planteo y que se haya fundado debidamente por qué a criterio del que pide el replanteo la negligencia o la caducidad estuvieron indebidamente decretadas. O sea, no es el replanteo por el replanteo mismo, que me ha tocado ver en la Cámara, porque me decretaron la negligencia, pero hay que explicar a la Cámara por qué el juez, a criterio de quien hace la petición, denegó mal el medio de prueba o decretó indebidamente la negligencia o la caducidad. Esto es como un ensamble de todas las normas probatorias, pero esta cuestión de la carga dinámica de la prueba es una enorme modificación. De hecho, se ha venido aplicando en muchas otras clases de conflictos y también está prevista con otro alcance, con otra terminología en materia de responsabilidad, en los artículos 1700, no me acuerdo los números, pero 1710, por ahí del Código, en otra sección. Pero acá, con esta terminología, no podría decir el litigante que se encuentra sorprendido por la aplicación de la doctrina de las cargas dinámicas de la prueba. El artículo siguiente también es muy interesante desde el punto de vista de lo práctico, esencialmente, que tiene que ver con quiénes pueden declarar como testigos en los procesos de familia. Y este es uno de los puntos en los cuales ya hay discusión doctrinaria, ya hay posturas, yo se las voy a contar y cada uno luego hará su fundamentación si les toca hacer algún planteo, pero esta es una de las normas que desde que se proyectó ya generó comentarios doctrinarios y distintas interpretaciones, para poder entender bien a dónde apuntan las discusiones. El Código Procesal, en el artículo vigente, en el artículo 427, que se refiere a los testigos excluidos, veda la declaración testimonial de los parientes consanguíneos en línea directa, es decir, no pueden declarar los padres, los abuelos, los hijos, los nietos, no así la de los parientes consanguíneos colaterales. Y en línea directa afines también, ¿no? Los afines son excluidos, no los colaterales, hermanos, cuñados. Cuestión que a veces genera planteos en el entendimiento de que los hermanos tampoco podrían declarar, pero no están excluidos los colaterales, sino los consanguíneos en línea directa. Testimonios estos que cuando el tribunal advierte en el momento de ofrecimiento de la prueba o en el momento en que el testigo se sienta a declarar o si inadvertidamente se le tomó declaración, pero resulta general de la ley, como conoce las partes, es mi papá, es mi hijo, en esos casos esa es prueba excluida, prueba prohibida, o sea, por más amplitud que se tenga y flexibilidad y favor probationis, es prueba que no debe admitirse porque está prohibida por la ley, en este ejemplo, ¿no es cierto? En cualquier clase de proceso. Siempre se ha dicho, en los juicios de familia, puede declarar el padre o la madre, alguna postura quizás lo ha admitido. Bueno, no puede declarar, pero si declaró, tomémosla como algún indicio. Pero en realidad la mayoría de la doctrina procesal ha entendido
que esa es prueba que no puede producirse. Y si se hubiese producido, debe o testarse o extraerse del expediente. Siguiendo esta corriente de que en los juicios de familia quizás nada más útil que declaren los parientes, sin distinguir si son los excluidos o no son los excluidos, el nuevo código dice en el artículo 711, los parientes y allegados pueden ser ofrecidos como testigos. Primer discusión, parientes y allegados pueden ser ofrecidos como testigos. No dice que parientes y tampoco dice quiénes son los allegados. Como el código habla de los parientes en otra sección, se entiende que los parientes son tal cual están descritos y definidos en la sección correspondiente al parentesco. Y acá viene el eje de la discusión. Esta disposición quedaría o dejaría sin efecto la prohibición del artículo 427 en los procesos de familia o no. Esa es, digamos, el centro de la discusión. Algunos autores prestigiosos en esta materia que han escrito sobre el tema, la autora Wannon, escribió varios artículos, Silvia Wannon, sobre este tema, entiende que sí, que de acuerdo a los fundamentos y la importancia que pueden tener estas declaraciones, un poco por lo que hablábamos recién de las dificultades probatorias en esta materia, quedaría inaplicable, que lo que el legislador ha querido, ella interpreta, es que declaren los parientes, aún los que estuvieran excluidos, y quedaría entonces sin aplicación el 427 respecto de los testigos, por ejemplo, los padres, los hijos, los abuelos, en la forma en que está redactada el artículo. Los menores de edad también pueden declarar, ustedes saben, a partir de los 14 años. Ahora vamos a ver cómo sigue diciendo de los menores, ese límite mínimo de edad a partir de la cual se puede declarar por el artículo 426 del Código Procesal, seguiría vigente. El doctor Kilmanovich, en una postura distinta, que seguro que hoy a la mañana la debe haber explicado y que escribió mucho también, él considera que la forma en que está redactada la norma, como no dice todos los parientes, sino los parientes, quedaría entonces entender que estar dejando sin efecto el 427 sería un avance sobre las potestades de las legislaciones locales, delegadas por el 121 de la Constitución, de disponer en las normas procesales quiénes son los que pueden declarar, qué parientes pueden declarar y qué parientes no pueden declarar. Por lo tanto, tienen las dos posturas, habrá que estudiar el tema, adoptar, si se plantea la cuestión, cuáles y fundar, y le va a tocar al tribunal también, cuáles son las que se consideran la apropiada y después se irá diciendo la jurisprudencia cómo se va a ir interpretando esto. Esto es algo parecido. ¿Se acuerdan cuando se modificó el Código Procesal y se dispuso en el artículo 333 vigente que cuando se ofrecía la testimonial había que indicar sobre qué hechos iban a declarar los testigos? Hay y sigue habiendo distintas interpretaciones respecto de esta norma. ¿Es un deber? ¿Es una carga? ¿No es ni un deber ni una carga? ¿Qué pasa si quien ofrece la prueba no dice de qué va a declarar el testigo? ¿No podría declarar? ¿Qué pasa si dice que quiere que declare sobre 2 o 3 hechos y después le quiere preguntar otra cosa? Ahí sigue habiendo, pese a que la reforma tiene bastantes años, la incorporación de ese artículo, sigue habiendo distintas posturas en los juzgados y distintas interpretaciones de esa norma. Creo que con el tiempo, sin duda, va a pasar lo mismo con esta, a no ser que las legislaciones locales adapten estas restricciones que hoy existen a esta nueva normativa y, por ejemplo, supriman, un ejemplo, se suprima el 427, la prohibición del 427 en los procesos de familia. ¿Por qué no? Podría suceder como interpretación de la norma. Tampoco dice quiénes son los allegados, el código, y todos sabemos quiénes son los allegados, las personas cercanas, las que tienen una relación más estrecha. En realidad no estaría, o sea, el allegado podría ser cualquier persona, un amigo íntimo, pero la norma especifica que se entiende con allegado, pero acá no habría discusión porque el allegado, supóngase que si fuera un amigo íntimo, no está prohibida su declaración. Después se ponderará, como decía hace un rato, porque le comprende la generalidad de la ley, se ponderará qué valoración se le da al testimonio. No se olviden que al momento de la valoración, los jueces
tendrán que aplicar principios probatorios, como el principio de unidad, es decir, valoramos todas las pruebas en conjunto, y el principio de adquisición. Todas las pruebas se incorporan al proceso, no importa quién las haya ofrecido, es decir, la prueba es para la causa, no de la parte que la ofreció, más allá de esta cuestión de las cargas a la que nos referimos. La última frasecita del 711, que también dio lugar a interpretación, dice: habíamos dicho, parientes y allegados pueden ser ofrecidos como testigos. Sin embargo, finaliza el artículo, según las circunstancias, el juez está facultado para no admitir declaración de personas menores de edad o de los parientes que se niegan a prestar declaración por motivos fundados. Acá hay una crítica muy puntual del doctor Kelmanovich especialmente, que él sostiene que esta facultad que tiene el juez de decidir, para lo que él fuera motivos fundados, que un pariente que invoca motivos juzgados no declare o que un menor de edad no declare, podría traer aparejado la pérdida de la prueba para la parte que ofreció 3 parientes o 2 parientes y un menor de edad como prueba testimonial. Si el juez decidiera, bueno, no, tomo por fundados los motivos de la negativa a declarar, prescindimos de estos testigos y no ofreció otros, se quedaría sin la prueba testimonial. Y acuérdense, yo creo que las soluciones sobre la marcha se van a ir creando, que en nuestro sistema procesal la sustitución de testigos no está prevista, porque si no podríamos ofrecerlo y decir, bueno, si se considerase que, yo lo haría igual, o sea, por ahí ofrecer por las dudas, si son todos parientes los testigos que ofrecí, algún testigo de sustitución. Estas cuestiones se van a plantear, sin duda, y también en el andar se van a ir encontrando las soluciones, sin duda, pero estas cuestiones se van a ir planteando. Estos son, hasta el 711, digamos, los artículos más puntuales en materia de prueba. Quiero dedicar unos minutitos nada más a resaltar, porque me parece tan trascendente el especial tratamiento que le ha dado el Código a, algo ya anticipé, a los procesos vinculados a las restricciones de la capacidad de las personas y excepcionalmente a la restricción o lo que quedaría residualmente como incapacidad, cuando la persona no tiene, como decía antes, ningún tipo de interactuar, de exteriorizar su voluntad, de comunicarse. Hay muchos principios puntuales que están establecidos para esta clase de procesos. El derecho a acceder a la información, que la persona esté lo más informada posible, la posibilidad de mantener la mayor autonomía posible y limitarla en la menor medida, esta cuestión de casi suprimir lo que sería la curatela de representación y sustituirla por lo que se llama las redes de apoyo y los sistemas de apoyo, es decir, designar a quien pueda ayudar a la persona involucrada en ese proceso a tomar por sí misma sus decisiones, a poder decidir, a poder elegir. Todo esto es un cambio muy significativo que ya se vino gestando con la Ley de Salud Mental. La participación directa del interesado, la persona respecto de quien se lleva a cabo el proceso, puede ella misma pedir su restricción a la capacidad. Es decir, como novedad, el Código contiene la legitimación de la propia persona afectada para pedir ella misma su proceso vinculado a su capacidad o a la restricción de su capacidad. En todo momento se prevé todos estos principios que desarrollamos, la inmediación, la oralidad, la participación directa de la persona con capacidad restringida en el proceso, su derecho a ser oído, su derecho a que su opinión sea tenida en cuenta, la inmediatez, es decir, la competencia del juez en cercanía, estos son principios también, en cercanía con el domicilio donde esa persona está, si estuviera internada, o donde esa persona reside, y su derecho a tener letrado que lo asista. Cuando el juez lo escucha, antes de dictar resolución, tiene que ponerle un abogado si la persona no ha tenido o no pudo tener abogado. Cuando la persona toma intervención en el proceso, si lo hace sin patrocinio, el Estado le debe proporcionar uno. Y también está prevista ya en la Ley de Salud Mental la intervención del letrado patrocinante en los términos del artículo 22 para las personas que se encuentran involuntariamente internadas. Todo hace a su defensa técnica. ¿Sí? En esta clase de procesos interviene también el Ministerio Público, el Defensor de Menores, pero se ha buscado revestir de la mayor tutela judicial efectiva y diferenciada
a quienes son los más vulnerables. Y esto está clarísimamente explicitado en los fundamentos del Código y clarísimamente contenido en muchísimas normas, hemos visto algunas, pero en muchísimas normas. Para cerrar esto, les quiero leer el 707, que plasma todo esto que estuve refiriendo y que es uno de los más importantes en este tema, que es la participación en los procesos de las personas con capacidad restringida y de los niños, niñas y adolescentes. Y dice, las personas mayores con capacidad restringida y los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser oídos en todos los procesos que los afectan directamente. Su opinión debe ser tenida en cuenta y valorada, y aquí viene la cuestión de la autonomía progresiva, según su grado de discernimiento y la cuestión debatida en el proceso. Es decir, a modo de ejemplo, hemos visto la mayor cantidad de artículos que pudimos ver, y a modo de cierre, si me permiten, es muy apasionante para los que nos gusta y nos apasiona esto, aprender, estudiar el código, pensar. Cada artículo que tomen genera interrogantes, genera cuestiones, y en el andar, ¿no es cierto?, de los operadores del derecho, abogados, jueces, doctrinarios, esto se va a ir resolviendo y van a ir encontrando las respuestas. Llevará tiempo, pero está muy placentero que todos podamos participar de esto. Espero que les haya sido de utilidad. Nos veremos en una próxima. Muchas gracias. Vamos a agradecerle con nuestro caluroso aplauso a la doctora Sommer y una plaqueta que el colegio... Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Los invitamos a todos para el próximo martes a esta misma hora a proseguir con el curso de actualización, ya con el comienzo del módulo 3. Muchas gracias a todos. Buenas noches.